Bienvenidos a un programa más de Somos el Combo. Esta noche estaremos hablando sobre la persecución en contra de jueces, fiscales, periodistas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos, persecución que existe desde el propio Estado de Guatemala. Buenas noches. La captura institucional del Estado guatemalteco es absoluta, restableciendo un régimen dictatorial en donde la violencia, corrupción e impunidad son el denominador común. Este es un extracto del reciente informe presentado por la Unidad de Protección de Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos, UDEFEGUA, el cual titularon Venganza, Política Pública de Estado, Guatemala en grave crisis democrática. Y para hablar de este informe, sus hallazgos y conclusiones, tenemos a Jorge Santos de la organización UDEFEGUA, uno de los autores de este documento. Buenas noches, Jorge, y buenas noches, Marvin. El informe de situaciones de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos 2021 resaltó la profundización del Estado autoritario y el incremento de la violencia política. En 2022, el informe resalta que la captura institucional del Estado guatemalteco es absoluta, restableciendo un régimen dictatorial en donde la violencia, corrupción e impunidad son el denominador común. En el documento se señala que la venganza ha sido elevada a política pública y con ellos se ha afectado profundamente al sistema de justicia, convirtiendo la impunidad tanto el medio como el fin. Y partiendo de esto, Jorge, ¿qué nos puedes decir al respecto, digamos que de una forma general de este informe? Muchas gracias y buenas noches. Primero quisiera hacer alusión a ese contexto que bien referías. La UDEFEGUA durante el año 2021 documenta que hay un proceso de regresión autoritaria y que esto se manifestaba en 6 indicadores. Y uno de ellos era la captura institucional. Pero para en aquel momento del 2021 todavía habían algunos espacios institucionales con los cuales podías mantener interlocución con el Estado guatemalteco. El ejemplo más importante es la Procuraduría de los Derechos Humanos, y eso se modifica a partir de agosto del 2021. Entonces, lo que ya observas durante el año 2022 en pleno ejercicio es como esa captura institucional tiene como finalidad ulterior la producción de impunidad. Y no solo, no solo pensar la impunidad en términos de ausencia de justicia, ¿verdad? Sino impunidad en muchos ámbitos de acción en donde evidentemente va a haber un grupo minoritario, pequeño de la población que va a resultar beneficiado de esta regresión. Paradójicamente, el proceso electoral puede profundizar en mucho este escenario que estamos planteando. Y al profundizarlo prácticamente estaríamos ingresando a un régimen de carácter dictatorial. En el informe no está colocado, pero digamos que desde las ciencias sociales el totalitarismo se entiende, ¿verdad?, como cuando el Estado no tiene límites en el ejercicio de su poder. Entonces, toda democracia se construye a partir de pesos y contrapesos, pero al momento en el que está capturado, esos contrapesos se pierden y por lo tanto el ejercicio básico del quehacer político es el abuso de poder y la arbitrariedad. Y entonces ahí de por medio pues hay corrupción, hay impunidad, y para gestar ese modelo la violencia es esencial. Entonces ese es el contexto en el que actualmente hay un incremento impresionante de las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos, particularmente en el territorio de las redes sociales. Claro, y es que, digamos, está en el terreno de las redes sociales, obviamente, ¿verdad? Pero lo más preocupante es que está en el ámbito judicial, ¿verdad? Y obviamente esto es lo que más preocupa. ¿Y por qué preocupa? Porque hay jueces, exfiscales que se han tenido que ir del país precisamente por la persecución de la que han sido víctimas. Incluso algunos colegas periodistas ya están fuera del país, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué dicen los datos de este informe de FEGUA con relación
a esa crisis que se está viviendo? Primero que estamos en el gobierno donde hemos registrado la mayor cantidad de agresiones. Es decir, el gobierno de Alejandro Yamatei se diferencia en muchos ámbitos del resto de gobiernos, pero en este caso en particular, los hechos de violencia política son cuantitativamente mucho más grandes que cualquier periodo presidencial desde el año 2000, que es el año en el que la UDFEGUA empieza esta labor de documentación y que ha quebrado todas las posibilidades de entendimiento de cómo veníamos haciendo este registro. Por ejemplo, en el año 2020 es un año lleno de excepcionalidades. Para iniciar, pues el arranque de la pandemia en el país, se recordarán ustedes, el 16 de marzo entramos a confinamiento y ese confinamiento pues prácticamente va a durar todo el año 2020, ¿verdad? Pero aún y a pesar de ese confinamiento, ese año registramos 1.055 agresiones. Era hasta ese momento el dato más grande de agresiones. Entonces te preguntas, ¿cómo en confinamiento pudiste desarrollar un esquema de agresión tan alto, verdad? Y claro, tenés desalojos extrajudiciales en las Verapaces, tuviste capturas, asesinatos y tuviste también otras excepcionalidades. El año 2020 tuvo 11 estados de excepción, en donde uno tuvo una validez meridiana que era atender la crisis derivada del COVID, pero los otros 10, ¿verdad? Solo fueron instrumentalizados para cometer, ¿verdad? Efectivamente, agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos. El 2021 mantiene esa misma tendencia y el año 2022, particularmente a partir del mes de febrero, se recordarán ustedes, en el mes de febrero están los allanamientos, órdenes de captura y detenciones de varias abogadas, exmandatarias de la CICIG, ¿verdad? Exfuncionarias de la FESI, que van a iniciar este ciclo de venganza más manifiesta durante todo el ejercicio 2022. Hacia eso iba mi siguiente pregunta, ¿verdad? Es que hay casos, obviamente hay una crisis, ¿verdad? Eso estamos claros, pues no solo por lo que dice el informe, sino por lo que realmente vivimos en el día a día, los y las ciudadanas, ¿verdad? Pero, ¿qué casos de los más emblemáticos nos podrías mencionar de persecución en contra de operadores de justicia? En contra de operadores de justicia, en contra de exmandatarias y exmandatarios de la CICIG, los casos de Leili Santizo, los casos de David Gaitán, está, digamos, en casos de exfuncionarios de la FESI, el mismo caso de Virginia La Parra, que es decir, ya está ampliamente documentado, no solo, digamos, una serie de violaciones a las garantías judiciales, sino además el sometimiento de lo que ya es considerado actos de tortura en prisión. Está el caso de Samari Gómez, en el caso, digamos, del presidente y fundador del periódico José Rubén Zamora. Y bueno, la continuidad de agresiones en contra del juez Miguel Ángel Gálvez, Eric Caifán, Pablo Chitumul, que en resumen es ese grupo de operadores y operadoras de justicia que en buena medida lideraron la lucha en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, y tenían también el apartado de perseguir graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno. Entonces, esos casos son, digamos, emblemáticos, sin dejar de mencionar que este ha sido un continuum en defensores medioambientales del territorio, ¿verdad? Que también tienen características muy similares a lo que hoy vemos en operadores de justicia. Antes de que se me haga la otra pregunta, porque veo ahí que te quiere preguntar algo. El tema, solo un comentario. Por ahí alguien decía, lo he leído yo en algunas personas en redes sociales, de que no es únicamente el tema de que sea una venganza como tal, ¿verdad? Obviamente hay características de venganza, por supuesto. Pero el tema, por supuesto que va mucho más allá, ¿verdad? Y el tema tiene que ver con la misma configuración del Estado guatemalteco, con la misma desigualdad que vive el país, con el mismo control que quieren seguir teniendo los grupos de poder. Y por lo tanto, para hacer este tipo de análisis, si bien es cierto, la venganza es un factor fundamental y bien evidente en este momento,
Obviamente hay cosas más de fondo y cosas históricas, ¿verdad? Históricas en un país tan desigual, un país con tantos niveles de corrupción, un país con tantos niveles de impunidad, pero pareciera ser que en algunos sectores de nuestra sociedad, pareciera ser que no pasa nada, ¿verdad ustedes? Pareciera ser de que todas las cosas están bien y así lo quieren hacer ver los grupos de poder. Entonces eso también es delicado, ¿verdad? Es decir, vamos más allá de una simple venganza. Sí, mira, yo creo que, vamos a ver, el propósito ulterior es restablecer un régimen determinado, en donde la venganza solo es una estrategia de, entre otras, que te va a llevar a ese resultado. Pero digamos que este ejemplo que nos pones, el caso de las manifestaciones de noviembre del 2020, el 21 de noviembre. Sí, sí. En el 2022 tuviste actos de criminalización en contra de jóvenes, estudiantes, liderazgo social que asistieron a esa manifestación, ¿verdad? Pero el origen de esa manifestación era resultado de una serie de hechos que en materia de política pública, en particular el presupuesto, generaban procesos de inequidad y desigualdad. Mientras que vos tenías ausencia de atención a las víctimas de las tormentas de ETA y IOTA y falta de atención por la pandemia del COVID, tenías a los diputados y a funcionarios del Ejecutivo recetándose dietas, pago de teléfono, combustible, alimentación. Eso fue lo que produce el estallido de noviembre del 2020 y ve los efectos de la criminalización hasta el 2022 y va a continuar, ¿verdad? Pero ese hecho que te está produciendo, hoy en Panzós tenés un clima de desnutrición crónica y aguda en donde se están dando muertes de niños y niñas. Eso que nos debería de producir indignación y repetir, por ejemplo, las manifestaciones de noviembre del 2020, hoy ya no están. Entonces hay un claro vínculo, ¿verdad? Claro. Entre esos procesos, digamos, de sí me vengo, pero también genero casos ejemplificantes para que la población ya no se manifieste, ya no resista, ya no plantee la transformación, donde al final de cuentas el fin ulterior es restablecer el régimen preestablecido de corrupción, impunidad, violencia, ¿verdad? De puedo hacer, digamos, abusar del poder y generar arbitrariedad. Claro, y independientemente estos casos contra la ciudadanía que sale a manifestar, avancen o no avancen, al final el mensaje ya se envió, ¿verdad? Que es el de vamos a ir detrás de ustedes, los protestantes, ¿verdad? Los jóvenes que salen a manifestar o cualquier persona que quiere decir que no está de acuerdo con algo. Y partiendo de todo esto, de lo que hablábamos de hablar de que la venganza es solo una parte de... Pero al final también vemos de que aquí un papel fundamental que juega alrededor de todo esto es la fiscal general Consuelo Porras. Por supuesto, es que yo creo que, digamos, en eso consiste la captura institucional. No hay, nosotros lo hemos insistido mucho, no hay espacio institucional pequeño que no esté siendo sometido a ese proceso de captura. Es decir, digamos, mucha población no conoce, por ejemplo, la existencia de la Oficina Nacional para la Prevención de la Tortura en el país, que es un mecanismo que depende del Congreso de la República. Ese espacio fue sometido a captura total, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia, que es un espacio mucho más grande, pues ha sido capturado desde el 2014 y sigue, ¿verdad? De facto. Pero lo mismo tenés en la Universidad de San Carlos, el mismo proceso de captura tenés en la única universidad pública del Estado guatemalteco. Pero entonces, no hay proceso ni decisión institucional que pareciera pequeña que no esté siendo sometida a este proceso. Y al final de cuentas es llevar toda la institucionalidad a los fines de la impunidad. Claro. Tenés claro, obviamente, actores más, digamos, centrales en esa estrategia. La fiscal general, el fiscal especial contra la impunidad, no sé, las fiscalías de delitos económicos, supervisión, asuntos internos, ¿verdad? Pero acuérdense ustedes que este proceso de captura lo traemos desde el 2017 en la Policía Nacional Civil, en el Ministerio de Gobernación, en los espacios institucionales de política pública social, el Ministerio de Salud, Educación,
Es decir, es un proceso absoluto de captura y en donde vas a llevar esos fines al ámbito de la impunidad. Ese es el propósito central. Y entonces toda la atención a derechos fundamentales de la población queda en segundo o tercer plano. Digamos, si un ciudadano llama porque se está cometiendo un delito determinado en su colonia o en su barrio, pues no hay recursos para la patrulla, ¿verdad? Pero producir un desalojo, entonces ahí sí hay gasolina para 150 radiopatrullas, 1.500 efectivos. Ahí hay, digamos, efectivamente recursos, hay agilidad y eficiencia. En los casos de garantías de derechos humanos de la población, puede esperar, puede aguantar. Por eso es que, digamos, las mujeres, ¿qué es lo que te están denunciando? Hay una importante cantidad de denuncias de violencia en contra de la mujer todos los días en el Ministerio Público. ¿Cuántas de esas se han resuelto? ¿Verdad? Es un gran campo de impunidad porque todos los recursos institucionales están dedicados a perseguir y a generar impunidad y a retroceder los casos. Por eso es que la impunidad, nosotros decimos, se convierte en un medio, pero también en un fin, ¿verdad? Sí, yo de lo que mencionabas, otra operadora de justicia que digamos que sufre constantes ataques es Yasmín Barrios, ¿no? Que digamos que es una de las que es más perseguida, digamos, por los casos que ha llevado de crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, ¿verdad? Acuérdense ustedes desde el caso Gerardi, ¿verdad? O el caso de Mirna Mac, el caso de genocidio, es el que por excelencia se le ha generado un proceso de agresiones en su contra, pero Yasmín Barrios también ha sido la presidenta de un tribunal que ha sentenciado otros casos importantes, ¿verdad? Ella, digamos, no solo llevó a cabo el juicio, por ejemplo, en contra del liderazgo del norte de Huehuetenango, de la resistencia pacífica del norte de Huehuetenango, y tuvo un voto disidente de su mismo tribunal, ¿verdad? Sentenciando que efectivamente en ese caso el Estado estaba criminalizando la defensa de los derechos humanos. O llevó el caso en contra de estructuras vinculadas a pandillas, ¿verdad? Es decir, ha sido un tribunal que ha tenido, porque claro, está en el sistema de mayor riesgo, ha tenido casos de alto impacto y los ha conducido bajo el esquema del Estado de Derecho, y eso pues evidentemente es lo que está siendo castigado en el presente. Sí, y es que lo que sucede es que ya digamos, la semana pasada tuvimos un programa donde hablábamos un poco también de estas dinámicas, ¿verdad? Claro. Estuvo aquí con nosotros la abogada Jovita Atzul, y se le invitó al fiscal Curuchiche, pero lamentablemente no quiso venir a la entrevista, ¿verdad? Como suele suceder. Pero Jovita Atzul también contaba una serie de situaciones bien delicadas, ¿verdad? Y que precisamente muchas de ellas están incluidas en este informe del año 2022 de UDFEWA. Entonces, por eso es que hemos hecho 2 programas seguidos sobre el tema, porque consideramos que es un tema fundamental que se tiene que tratar y que se tiene que discutir. Lamentablemente, pues obviamente los actores vinculados a la otra cara de la moneda no quieren participar. Entonces, eso también es delicado, ¿verdad? Que el diálogo, que es otra forma de cerrar los espacios de participación política, que es el diálogo, ¿verdad? Entonces, porque cuando se quiere generar diálogo, nos pasa a nosotros eventualmente como periodistas, que queremos tratar de dialogar con algunas de esas personas y es imposible, ¿verdad? ¿Y por qué es imposible? Porque hay una premisa entre ellos, que es el tema de no rendir cuentas, ¿verdad? Y no verse expuestos. Pero obviamente como tienen a su servicio todo el tema de redes sociales, tienen recursos millonarios, se aprovechan de eso también, ¿verdad? Porque las dinámicas de comunicarse, pues por lo que todos sabemos, han cambiado, ¿verdad? Entonces... Claro, por supuesto. Y es que pareciera que cada vez se va poniendo las cosas más difíciles para las personas que quieren hacer las cosas bien en Guatemala. Pues bueno, esta noche estamos hablando con Jorge Santos de UDFEWA, la Unidad de Protección de Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos, sobre la persecución desde el Estado de Guatemala en contra de defensores de derechos humanos. Vamos a una pausa y regresamos. Hola bebés, mi nombre es Yelsi Hernández y los invito a sintonizar de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, Voltaje Musical. Recuerden, tenemos las mejores complacencias, los mejores videos
y chismes del momento. Así que no se lo pierdan solo por Más TV, un canal que suma. Soy Gena Ramírez y te acompaño los días lunes y viernes a las 7 de la noche con lo más emocionante del deporte nacional e internacional en escenario deportivo por Más TV, un canal que suma. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo que conducimos junto a mi colega Sonny Figueroa. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que les van a aparecer ahí abajo en pantalla. También sigan al canal Más TV y a Somos el Combo. Esta noche estamos conversando con Jorge Santos de la organización Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, UDEFEWA, que recientemente presentó su informe sobre la persecución contra jueces, fiscales, periodistas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. Pues obviamente el informe revela muchas cosas graves y nos gustaría, Jorge, que en este inicio del segundo bloque habláramos un poquito de cómo se ha incrementado la persecución y criminalización en contra de periodistas y comunicadores. Muchas gracias. Sí, mira, yo creo que todos los ámbitos de derechos humanos y de libertades fundamentales están siendo agredidas en la actualidad, y la libertad de expresión no es la excepción. Y efectivamente se intenta, con el ataque a la libertad de expresión, se intenta callar las voces que nos brindan información a la ciudadanía en general. Entonces, antes de dar, digamos, como el dato cuantitativo del año 2022, el ejemplo, por ejemplo, del ataque contra el medio de comunicación, el periódico. El periódico ha sido un medio que durante más de una década ha publicado, ¿verdad?, muchos de los actos de corrupción del Estado guatemalteco, no solo recientemente, sino, digamos, desde la época de Alfonso Portillo, por ejemplo, ¿verdad? Y esos casos documentados en un medio de comunicación han servido a su vez para impulsar procesos de justicia y que efectivamente nadie, incluyendo a las personas en el poder, se sientan por encima de la ley. El agredir a un medio de comunicación, no a alguno de sus integrantes, sino al medio de comunicación, lo que pretende es efectivamente acallar esa voz, ¿verdad? Y que ya no se develen esos casos. Y así lo vemos ahora en contra de ustedes dos, en contra de las agencias que producen también información, claro, investigaciones periodísticas, tanto a los medios de comunicación corporativos aquí en la ciudad capital, como a los medios, ¿verdad?, en los distintos departamentos del país. Vemos que hay una condición, ¿verdad?, de afectación a la libertad de expresión en general. Sí, es que, digamos, una parte bien delicada es el tema de los procesos penales. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho en más de un programa. Lo que hacen es tratar de meterte a estas dinámicas para que perdas tiempo, para que tengas que defender. Y hay el otro discurso que tienen estos grupos, ¿verdad? El discurso de lograr que se te abran procesos penales y después estigmatizarte con eso, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de nosotros con la ley de violencia contra la mujer, decir que somos agresores de mujeres por el simple hecho de publicar actos de corrupción, denunciar los abusos del poder, y eso es grave, ¿verdad? Y de ahí otra parte que nosotros en el programa de la semana pasada analizábamos con Sonny, invitamos por lo menos a 6 colegas a que vinieran a este programa. Los 6 colegas no quisieron venir. ¿Por qué? Porque tienen miedo a ser criminalizados. Y uno entiende, por supuesto, claro, pero hay que decir las cosas. Por ejemplo, en el caso nuestro, la autocensura no es una opción, ¿verdad? Claro. No es una opción, no nos vamos a censurar. Y respetamos a los colegas periodistas que lo están haciendo por su seguridad y todo. Pero ese es un tema grave también, ¿verdad? Jorge, el tema de la censura, ¿por qué? Porque la gente se retrae. Sí. Es que el objetivo, al final de cuentas, de mucho es eso, ¿verdad? Es limitar el conocimiento de la población de determinados hechos. Por eso es que se dice que el periodismo es el pilar de las democracias y efectivamente se convierte en un contrapeso del poder establecido. Imagínense ustedes sin medios de comunicación
¿cómo nos hubiéramos enterado de la crisis en Panzós? O cómo se enteran determinadas poblaciones sobre cómo se distribuye el presupuesto general de ingresos, o qué actos de compras, ¿verdad? Es decir, sin el periodismo, eso simple y sencillamente no fuera factible que la población se entere. Y eso es lo que están efectivamente intentando de producir. Y tocaste y abordaste un tema fundamental, que es cómo yo utilizo de manera indebida la ley para producir un agravio en contra de quienes defienden derechos humanos. Y entonces utilizo la ley de manera espuria. Entonces, tanto en el caso de ustedes dos, como en el caso del periódico y en el caso de La Hora, está documentado el uso indebido de la ley de violencia en contra de la mujer para limitar el acceso a la fuente de información. Es decir, que te pongan una medida de restricción a un periodista para no acceder a la fuente del Congreso, por ejemplo, es una limitación clarísima a la libertad de expresión. O que a una funcionaria no se le pueda nombrar en un artículo de prensa cuando es funcionaria de una institución pública, es un hecho gravísimo. Y el otro caso es el caso vinculado a Virginia La Parra. Lo que se está ahí violentando en uno de los casos en contra de esta fiscal en particular es el ejercicio de la libertad de expresión. Artículos de prensa, comunicados y pronunciamientos públicos, columnas de opinión, ¿verdad? Es lo que se está criminalizando en ese caso en particular. Por eso es que el periodista y comunicador social es del tipo de persona defensora de derechos humanos con mayor cantidad de agresiones registradas durante el año 2022. Sí, y es que es como, y a partir de ahora de esta cooptación que existe dentro del sistema judicial, digamos que lo más fácil para generarte censura, porque al final eso te genera autocensura, porque el hecho de ver que tus colegas están recibiendo denuncias, de decir, es que estos se metieron a investigar tal cosa, los denunciaron, de decir, es que yo publiqué tal artículo, tal persona, mejor ya no lo menciono. Entonces al final es como lo que mencionábamos antes, ¿no? En el primer segmento. Te meten miedo y te autocensuras. Y digamos que eso es lo más grave, pues, porque... Y es que tiene que ver que con la forma de cómo somos cada uno, ¿verdad? Claro. Porque, por ejemplo, nosotros de todas las denuncias que tenemos penales, pues obviamente hay claridad ahí en lo que quieren hacer, ¿verdad? Callarnos. Porque como lo hemos dicho siempre, en este espacio, en otros espacios, ¿verdad, Sonny? El tema es que los grupos de poder en la actualidad ya no tienen control sobre los medios de comunicación como lo tenían hace 10, 15 años, ¿verdad? Los medios independientes yo creo que hemos venido a marcar la pauta en muchos temas de investigación y por eso es que nosotros siempre recomendamos a ustedes que nos ven en los departamentos. Hay muchos medios de comunicación independientes. Dejen de ver la de televisión tradicional porque ahí no les van a contar las cosas como son, ¿verdad? Entonces, eso es parte también del miedo, ¿verdad? Que los medios de comunicación independientes, los periodistas independientes, no nos autocensuramos, Sonny. Claro, y partiendo de eso, Jorge, quería mencionarte, usted tiene un control un registro sobre las agresiones físicas contra periodistas, digamos de que hablamos de que en el aumento de casos durante el gobierno de Alejandro Yamatei, o sea, es desde que ustedes están haciendo este recuento. Y mencionabas algo, ¿verdad? De cómo se ha ido aumentando desde Otto Pérez Molina, esas agresiones, para que nos expliques un poco eso. Sí, nosotros hemos documentado un sinfín de hechos de violencia, digamos, física, más allá de la difamación, la estigmatización o el discurso de odio o la denuncia judicial sin fundamento. Tenés, por ejemplo, asesinatos en contra de periodistas, ¿verdad? Particularmente periodistas en determinados departamentos. Tenés actos de agresiones físicas a periodistas en particular. Muchas de estas agresiones inclusive se dan por parte de funcionarios públicos. Un caso que ahorita me viene a la mente del año 2022 es el caso de un periodista en Escuintla agredido por elementos de la Policía Nacional Civil, posteriormente acusado por una policía, ¿verdad? Entonces no solo fue agredido físicamente, sino además hoy está siendo criminalizado
Él estaba documentando un hecho que la Policía Nacional Civil, una aparente captura en un bus, y esa documentación, en documentar ese caso, pues fue agredido. El caso, digamos, de los periodistas agredidos en el ejercicio de documentar los hechos en la resistencia pacífica de la Universidad de San Carlos, o robos y allanamientos a sus viviendas para poder extraer principalmente sus medios de trabajo, cámaras fotográficas, grabadoras, ¿verdad? Toda la documentación que se tiene. Hay varios casos de robos, ¿verdad? A sus equipos, allanamientos a sus viviendas, mucha amenaza de muerte e intimidación. Inclusive en un caso del año 2021 registramos un intento de linchamiento a un comunicador social en un departamento del norte guatemalteco. Es decir, hay todo un proceso de lo que al nivel nacional se legitima, ¿verdad? Desde los funcionarios del más alto nivel, en lo local se convierte en un proceso de agresión física permanente. Y la pregunta que Sonny te hacía, que es el tema de cómo las agresiones se han incrementado en los últimos años. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Mira, ahí el análisis tiene que ver con el siguiente hecho. Los acuerdos de paz, en particular el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, obligaba, y el Estado guatemalteco se comprometió, decía, a identificar y a desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, porque los acuerdos reconocían que muchos de estos cuerpos creados durante la guerra se habían convertido en los cuerpos que generaban violencia. Entonces, primer elemento. Segundo elemento es la evidencia material. Ustedes tienen que en los datos que nosotros hemos registrado a partir del año 2011 empieza un crecimiento sostenido de las agresiones hasta llegar al año 2014. En el año 2014 la UDFEGUA registró 820 agresiones, que era el periodo de Otto Pérez Molina. Hoy hay un consenso general que el Partido Patriota en realidad era una estructura criminal que asaltó el poder, ¿verdad? Presidente, vicepresidente en prisión. Más o menos como los que nos gobiernan en la actualidad, ¿verdad? Bueno, hay una diferencia. Y casi todo el gabinete de ministros, ¿verdad? En prisión o perseguidos penalmente. Pero entonces, cuando arranca este proceso en el 2015, identificaste esas estructuras y las perseguiste penalmente, caen en un 50% las agresiones. Y para el 2016 cayeron el 75%. Entonces lo que te está identificando es que estas estructuras son las que agreden. Y si vos identificás a esas estructuras y las combatís, claro que va a caer la violencia. Y a partir del gobierno de Jimmy Morales y la reestructuración de estas mafias, vuelve a crecer la violencia hasta el 2023 y con el gobierno de Alejandro Yamatei, que yo te diría que tiene una diferencia cualitativa. Y es que el gobierno de Alejandro Yamatei sí se está convirtiendo en el gobierno que está sepultando los acuerdos de paz. Y aunque se dice sencillo, está terminando un ciclo de posibilidades de construcción democrática y de desarrollo. Van a instaurar un régimen en donde lo que va a prevalecer es el privilegio a los poderosos en detrimento de los derechos de la población. Claro, finalmente aquí a lo que nos enfrentamos es una situación delicada porque el mismo Estado te genera la violencia. Claro. Y el mismo Estado tiene control sobre muchos grupos que generan esa violencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente tenemos un Estado que está cooptado y permeado por grupos criminales. ¿Y por qué? Jorge decía algo bien importante ahí, con el tema de que cuando se capturó a muchos funcionarios, a empresarios corruptos y todo, obviamente eso genera ciertas características, ¿verdad? Pero con lo que estamos viendo en la actualidad, el análisis finalmente es de que estamos prácticamente gobernados por estructuras criminales. Y eso es lo más lamentable, lo más triste, porque el Estado, lejos de garantizarnos seguridad, justicia y todo lo que establece la Constitución, ¿verdad? Que lo que hace es generar violencia organizada, ¿verdad?
Desde el propio Estado. Desde el propio Estado. Y y después cuando se captura a estos agresores, el Estado los defiende y el Estado les da privilegios dado por el mismo sistema de justicia. Entonces, digamos que ahí sí que todo cooptado, ¿no? El Estado te agrede, el Estado defiende a los agresores y el Estado premia a los agresores, ¿verdad? Yo creo que por eso fue tan clarísima la estrategia de expulsión de la CICIG. Es que al final de cuentas la CICIG creo que pone claramente en el imaginario de la sociedad algo que era de conocimiento generalizado, pero que no tenía el rostro tan claramente delineado, ¿verdad? Hay estructuras, mafias organizadas que desde el Estado cometen una serie de hechos delictivos. Desde robarte legítimamente en una tarifa de energía eléctrica, por ejemplo, hasta, ¿verdad? Control de puertos y aduanas, por ejemplo, de puertos y aduanas, ¿verdad? Todo eso, digamos, ¿verdad? Todo eso la CICIG le puso nombre, rostro, quiénes estaban detrás, los montos que eso implicaba, y entonces la población empieza a hacer una conexión muy inmediata, ¿verdad? Si a vos una estructura como la línea en un año te defraudó más de 1,000 millones de quetzales, pues ese 1,000 millones de quetzales hubieran servido para contratar médicos en los centros y puestos de salud, medicinas, escuelas, ¿verdad? Pavimentación, lo que sea, pues. Pero todos esos derechos humanos que no llegan a las poblaciones están yendo a parar efectivamente a bolsillos de esas estructuras criminales. Y creo que ahí es donde, digamos, uno ve ese círculo vicioso, ¿verdad? Que a menos democracia, menos desarrollo. A menos desarrollo, más tasas de violencia. Y ahí hay un círculo vicioso, ¿verdad? Que está girando permanentemente en el Estado guatemalteco. Y lamentablemente hay que decirlo, ¿verdad? Es decir, este es un Estado que bien o te explota o te excluye, ¿verdad? O te expulsa. Entonces, cualquiera de las tres, digamos, condiciones es como la receta fundamental del Estado hacia su ciudadanía para proteger los intereses de un pequeño grupo de la población. Grave, ¿verdad? Grave, pero yo creo que nos ibas a dar unas estadísticas, Mar. Sí, yo no sé. Lo que sucede es que hay tantos números aquí de los que quisiéramos hablar, pero por ejemplo, en el informe, Jorge, ustedes presentan así brevemente las principales agresiones o tipo de agresiones. ¿Cuáles son las principales agresiones que se dan en contra de defensores de derechos humanos? La primera ahorita, que es la columna vertebral de la represión, es la criminalización. Es a lo que miembros de la Fundación contra el Terrorismo le apuestan, ¿verdad? Que es la muerte civil de las personas defensoras de derechos humanos. Lo que en el conflicto armado interno era la ejecución extrajudicial, hoy son estos procesos de criminalización. Y entonces en la criminalización se entiende que es todo el proceso de descrédito que va a culminar en la muerte civil de las personas. Entonces, te difamo, te estigmatizo, te genero discurso de odio. Y entonces hago un descrédito a tu persona y hacia lo que podés manifestar. Luego de ya generar ese proceso de descrédito, te denuncio judicialmente sin fundamento. Y esa denuncia judicial sin fundamento en un sistema de justicia capturado, lo más seguro es que termine en un proceso de detención arbitraria o detención ilegal. Pero ya en un sistema de justicia capturado como el guatemalteco, ya la sola denuncia está implicando una importante carga sobre los hombros de personas defensoras de derechos humanos. Afectaciones en el ámbito individual, familiar, comunitario, laboral, crediticio, es decir, empieza a tener una serie de manifestaciones de agravio y de violaciones en contra de las personas. Entonces, esa es la columna vertebral, la criminalización. De ahí tenés un nuevo fenómeno, que es el hostigamiento, que lo que denota es una estructura o redes funcionando articuladamente con el diseño de una estrategia y con recursos detrás, ¿verdad? Ustedes lo han vivido en carne propia, ¿verdad? Que es el hostigamiento. Van caminando por tal lugar. Todos los días. Lo vimos en tal lugar. Eso denota un nivel de seguimiento que tiene una estructura operativa detrás.
¿Quién está financiando a todos esos grupos? ¿Quién está financiando todas las cuentas anónimas en redes sociales? ¿Quién está permitiendo que eso se facilite y que se dé? Esa agresión denominada el hostigamiento es la segunda categoría de agresión más fuerte. De ahí las amenazas e intimidaciones, ¿verdad? Ahí, digamos, hay mucho acto de permanentemente estar intimidando a las personas defensoras de derechos humanos, actos de vigilancia, ¿verdad? Persecución y las amenazas directas, ¿verdad? Por este hecho se te va a producir tal situación, vas a ser agredido, ¿verdad? Permanentemente. Y hay un cuarto factor que es la violencia en contra de la mujer, que es un fenómeno, ¿verdad? que se circunscribe en una sociedad misógina que se ensaña en contra de las mujeres defensoras de derechos humanos. Bueno, esta noche estamos hablando con Jorge Santos de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos de FEGUA sobre la persecución desde el Estado de Guatemala en contra de personas defensoras de derechos humanos. Un tema grave, un tema al que hay que ponerle más atención. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que les van a aparecer ahí abajo en pantalla. Déjennos sus comentarios, qué les parece el programa y qué tema les gustaría que abordáramos en los próximos programas. Vamos a un corte y regresamos en breve. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, un programa que conducimos junto a mi colega Marvin del Cid. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí debajo en pantalla y también no se olvide seguir al canal Más TV y también a Somos el Combo en las redes sociales. Esta noche estamos conversando con Jorge Santos de UDEFEGUA, la Unidad de Protección de Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos. ¿Y de qué estamos hablando? Sobre la persecución que desde el mismo Estado se da en contra de jueces, fiscales, periodistas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. Y para eso, pues también estábamos hablando hoy sobre el informe que presentó recientemente UDEFEGUA. Ya nos hemos enfocado en el caso de los operadores de justicia y periodistas, pero hablemos también sobre la persecución que ha provocado el exilio de estas personas. El exilio incluyendo a colegas nuestros, amigos nuestros, ¿verdad? Jorge, ¿cómo vemos esta situación? Que ya escala a no solo que te están criminalizando, perfecto, llevas los casos en Guatemala, sino que te tenés que ir del país. O sea, es una escala, digamos, un paso más en esta escala de la gravedad de lo que pasa en Guatemala. Sí, mira, yo creo que esto tiene dos dimensiones y creo que es importante verlo bajo esas dos dimensiones. Uno es la finalidad, efectivamente, de un proceso de violaciones permanentes, ¿verdad? Una persona que decide salir del país producto de ese clima es el resultado final de un largo proceso de agresiones. No solo es que te denuncien, ¿verdad? Sino es que te están amenazando de muerte, te están vigilando, te están persiguiendo, te generan actos de difamación, tenés, digamos, reiteradas denuncias. Y tenés un sistema de justicia donde simple y sencillamente, como está rota la legalidad, no vas a tener mecanismos para defenderte. Y la segunda dimensión, y esta es la importante, es que también el refugio político y la salida del país se convierte en sí mismo en un proceso de resistencia a ese proceso que se está gestando en el país. Y creo yo que también, digamos, es necesario verlo de esa manera porque efectivamente la privación de la libertad o caer en prisión sí limita en mucho el ejercicio de tus derechos. Habrá que ir pensando, sin lugar a dudas, en articular políticamente ese exilio. Claro, se habla de alrededor de 30 operadores y operadoras de justicia fuera del país. Ya estamos hablando de una importante cantidad de periodistas fuera del país, pero también hay una enorme cantidad de personas defensoras de derechos humanos del país, ¿verdad? Fuera, producto de este clima de violencia reiterado. Creo que en buena medida están agotados los mecanismos institucionales en el país para defender derechos humanos, habrá que hacer esfuerzos internacionales para recuperar la senda de la construcción democrática. ¿Y qué deberíamos de hacer más? ¿Qué deberíamos de hacer como sociedad? Es decir, ¿hacia dónde debemos ir, verdad? Porque parece que el tema se está desbordando. Y claro,
se está saliendo del control. ¿Y por qué lo digo? Porque finalmente, entonces nos gustaría, digamos, que nos dijeras, o cuál es tu análisis sobre qué deberíamos hacer como sociedad, porque revisando el informe de UDFEWA, yo solo en el año 2022 veo aquí 3.574 agresiones de las que se documentaron. Sí, porque Y las que no se documentan, Sonny y Jorge, porque finalmente nosotros, precisamente hace 3 semanas, se va a cumplir ahorita, que presentamos 2 denuncias nuevas a la Fiscalía. Hasta hoy día ninguna de las 2 denuncias nos han llamado para ratificarlas ni para ampliar hechos o datos. Eso también es peligroso. Entonces, le dicen a uno que denuncie. Denunciamos porque tiene que quedar documentado y todo, pero el mismo Ministerio Público genera impunidad. Y entonces una persona que va a denunciar y lejos de encontrar apoyo, lo que encuentra incluso es criminalización, porque incluso desde el Ministerio Público a veces te criminalizan. Claro. Por diferentes razones, ¿verdad? Que si nos pondríamos a analizar eso, me extendería mucho. Pero ¿qué deberíamos de hacer como sociedad, Jorge? Lo estamos denunciando, lo estamos analizando. Siento que también la comunidad internacional es como muy débil en sus apreciaciones a lo que está pasando en el país. Pareciera ser de que las cosas las miran con mucha tibieza. Lo estamos diciendo, lo estamos documentando. ¿Qué debería hacer esta sociedad? Una sociedad, a mi criterio, una sociedad demasiado pasiva. Sí. Nosotros hemos hablado de 3 verbos rectores. Podrán decirse fácilmente, pero tienen su complejidad. Pero es importante que la población y la sociedad civil guatemalteca las entienda en un solo paquete. Se necesita organizar más y mejor. Necesitas que la sociedad guatemalteca se organice cada vez más. Frente a cualquier fenómeno, el fenómeno de la extorsión, de la ausencia de agua, de la falta de energía eléctrica, transporte público, es decir, la sociedad necesita mayores niveles de organización, ¿verdad? Ese es el primer verbo rector, organizarse. El segundo es necesitas mayores niveles de articulación entre esas organizaciones, ¿verdad? El ejemplo clásico es el año pasado en el estado de excepción del Estor, ¿verdad? ¿Vistes algún nivel de articulación? Llegaron autoridades ancestrales de otros pueblos a acompañar el proceso de resistencia de las comunidades. Creo que eso necesitas establecerlo, verlo, cómo vinculás resistencias, luchas y demás. Y el último es, una vez te organizaste y una vez te articulaste, movilizarte activamente. Y por movilización sí me refiero a producir en las calles, ¿verdad? Un proceso de movilización permanente que limite y obstaculice el accionar de lo que la sociedad guatemalteca ha denominado el pacto de corruptos. Y yo creo que entre esos 3 factores también habrá que empezar a pensar en el derecho constitucional de la desobediencia civil. Cuando tenés un proceso de captura tan absoluta de los 3 poderes del Estado, muy probablemente la ciudadanía tendrá que hacer uso de los mecanismos de desobediencia civil para poder contraponerse a las acciones desde ese Estado. Y termino. Uno pensaría muy fácilmente que el proceso electoral pudiera ser la salida a una crisis democrática como esta. Es un paliativo al final, ¿no? Pero cuando tenés imposibilidad de inscribirte, es decir, o el Estado, su nivel de captura ya alcanzó también ese nivel, entonces el proceso electoral no va a ser sin lugar a dudas la salida a esta crisis democrática que estamos teniendo. Es más, si la ruta trazada por el propio Tribunal Supremo Electoral sigue en esa vía, el proceso electoral solo va a servir para profundizar este estado de cosas, ¿verdad? Entonces, ahí creo yo, por eso nosotros hablamos de estos 3 verbos rectores, hablamos de un denominador común que es la desobediencia civil y creo que le tocará a la sociedad guatemalteca en esa articulación, en esa movilización, construir un referente, una agenda de transformación y demás. No va a ser la primera vez, ojalá que esperemos la última sí, en que la sociedad guatemalteca está sometida a estos procesos
de corrupción, impunidad y violencia, y que podamos al final de cuentas colocarnos en una senda de transformación. Complicado. Complicado. Y es que yo me pongo a pensar, cuando uno estudia los movimientos sociales en ciencia política, ¿verdad? Movimientos sociales en Guatemala que también lo lograron desarticular de muchas formas, ¿verdad? Y el miedo, como lo decíamos en el programa anterior, es un factor fundamental dentro de una sociedad como la guatemalteca. Entonces ahí el llamado de Jorge es claro, ¿verdad? Y sobre todo también esta organización debería de venir desde las propias comunidades, ¿verdad? Ustedes que nos miran en los departamentos, el mensaje es claro. Hay que organizarse, hay que luchar por nuestros derechos, porque la situación es cada vez más compleja en el país. Sí, cada vez más compleja y el proceso electoral que viene ahorita, como decía Jorge, pareciera que no va a ser la respuesta, porque vemos pues un proceso electoral en donde que se busca un cambio y cuando se quiere ver ese cambio, bloquean, ¿verdad? Candidaturas de todo tipo, ¿verdad? Desde presidenciales, de diputaciones y candidaturas hasta alcaldía, de todo. Entonces digamos de que... Es complicado. De hecho, yo ponía un tuit hoy en la mañana para comentarles. Yo, digamos, uno que está inmerso en todas estas discusiones a veces, yo ponía un tuit hoy en la mañana y le decía a los ciudadanos y las ciudadanas, bienvenidos al inicio oficial. Algunos ya llevan tiempo en la campaña política rumbo a las elecciones generales 2023. Recuerden que su voto es importante, ¿sí? Pero quien lo recibe, al llegar al poder, le debe rendir cuentas a usted como ciudadano. El país necesita cambios de fondo, de alguna forma, ¿verdad? Usted decide, pero hay que buscar las formas, ¿verdad? Y ahí es el tema. ¿Qué formas vamos a buscar para generar cambios en esta sociedad? Por supuesto. Yo solo creo que es importante cerrar también con una narrativa también esperanzadora. Miren, los derechos civiles y políticos para las poblaciones afroamericanas en Estados Unidos no se hubiera alcanzado sin la desobediencia civil a la que la población también se insertó, ¿verdad? La independencia de muchos países, por ejemplo, como la India, tampoco se hubiera logrado sin la lucha también de sus pueblos. Y yo creo que en Guatemala tenemos muchísimos ejemplos esperanzadores. La resistencia pacífica de la Puya, por ejemplo, o la resistencia del norte de Huehuetenango, que claro ha tenido sus consecuencias, pero lograron detener el proyecto, digamos, económico que estaba planteado para esas comunidades y que evidentemente estaba cometiendo una serie de agravios. Por eso creo yo que necesitamos voltear a ver efectivamente, como bien decías, hacia las comunidades, hacia sus organizaciones, hacia su movilización y esperemos que más temprano que tarde logremos construir un referente distinto que evidentemente tiene que tomar, digamos, el control de la situación y ponernos en una senda distinta a la que hoy estamos. Sonia. Sí, claro. La verdad que esperemos a ver qué pasa en este proceso electoral que va a traer muchas sorpresas y que definitivamente acá en el programa Somos el Combo estaremos conversando también sobre el proceso electoral, sobre actualizando, porque recuerden de que en esta semana, precisamente el lunes que comenzó esta semana, inició la campaña electoral. Ya vemos desde lunes a tempranas horas que toda... Tapizada la ciudad de Guatemala, bueno, el país, ¿verdad? El país tapizado de la campaña electoral de los partidos políticos que vienen desde hace mucho tiempo, queriendo llegar al poder a Guatemala. Así que esperemos a ver qué depara el país con el proceso electoral, pero entonces acá también en Somos el Combo estaremos hablando sobre el tema respecto a eso. Bueno, pues esta noche estuvimos hablando con Jorge Santos, aquí en el programa Somos el Combo. Jorge Santos es de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Analizamos el informe 2022 que presentó UDFEGUA hace pocos días y donde se habla del incremento, la grave crisis y las constantes violaciones a los derechos humanos en Guatemala, pero sobre todo la persecución en contra de defensores y defensoras, lo cual es sumamente grave. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ahí les van a aparecer en pantalla, dejen sus comentarios, mensajes, temas si quieren que hablemos, y ya como lo decía Sony,
Vamos a seguir hablando a lo largo de los siguientes programas sobre el proceso electoral. Hasta el momento hemos entrevistado a 2 candidatos presidenciales. Vamos a hacer otras entrevistas y los esperamos y las esperamos. Pasen buenas noches y gracias por estar en Somos el Combo.